Respetamos y no solamente nos inclinamos por un bando, acá todos tienen oportunidad, pero hay que dar pues a ambas opiniones, como siempre, ese derecho de hablar, de opinar, de analizar, porque es importante. Vamos por el tema nacional. ¿Qué te parece? Ayer se llevó a cabo la Marcha de la Paz. Hoy día, o sea, el pueblo que ha salido a marchar está buscando la paz. Ahora, los que salen a marchar el día de hoy están exigiendo la destitución de Dina Boluarte, presidenta transitorio de la República del Perú, y también está exigiendo la destitución de los congresistas. ¿Cuál es tu posición frente a ello, Eliodoro Huanca? Mira, mi estimado Naznate, yo respeto la opinión y la posición de los que han marchado por la paz. Están en su justo derecho de marchar, como todo ciudadano que tenemos. Y que también nos respeten la marcha que está realizando desde el día de ayer, el día de hoy, a nivel nacional, que debe ser totalmente respetado. Más allá de violencias que estén infiltrados, yo también condeno, que no está bien. Yo vengo del sur, la mayoría del sur estamos desacuerdo con este tema de cantaleta que no han dejado gobernar a Pedro Castillo. Esa es la frase. Desde el primer día, desde que ganó las elecciones, se fueron a la OEA, hicieron su cantinflada ahí de que no son las elecciones fraudadas, que ha sido, que ha ganado en la mesa, todo ese tema, ¿no? Pasado ello, ya reconocido, declarado por Jurado Nacional de Elecciones, presidente constitucionalmente Pedro Castillo, empezaron a censurar los ministros. Todos los ministros que elegía Pedro Castillo era mal, no estaba bien. Todos tenían antecedentes. Prueba de botón. Cuando nombra a Héctor Valer, que era un violentista, que había pegado a su esposa, todo ese tema. Ahora sí lo entrevistan al congresista Héctor Valer. Ahora todos los congresistas, todos los ministros son ok, no tienen ningún antecedente. Claro, ya le ha dado lo que corresponde a la prensa mermelera, las grandes, este grupo de comercio, Canal 4 manejado por Mome, Mero Quesada, todos ellos. Entonces ya pues calladitos nomás se han quedado, ¿no? Ya, ahora, entonces dígame cuál es el miedo que no quieren la constituyente. ¿Cuál es el miedo de consultar al pueblo? Que de repente por mayoría dice ya, el pueblo, de repente por mayoría el pueblo dice está bien la constitución ya, y gana el no, sigue la constitución, señor. ¿Y cuál es el miedo? Ya, ¿cuál es el miedo de consultar? ¿Por qué el Congreso tanto se arruga para este tema? La pregunta es lo siguiente, ¿quién es el que promueve, el que solicita que se haga la constituyente y cambie la constitución política del Perú? Es precisamente Perú Libre, en la cual nace Perú Libre, en la cual ha salido elegido presidente Pedro Castillo. Ese es el planteamiento del ideario de Perú Libre. A ver, vayamos por partes. Las elecciones, si bien es cierto, a través del partido Perú Libre gana el profesor Pedro Castillo, pero no necesariamente todos los militantes del partido Perú Libre han elegido para que gane el profesor Castillo. O sea, ese 50% más uno, no todos son de Perú Libre. No, y ellos apostaron por el cambio de la Constitución, porque su propuesta de Pedro Castillo fue cambiar la Constitución, disolver el Tribunal Constitucional. Eso fue la propuesta. Entre otros. Entonces, bajo esa propuesta ha ganado. Que no haya tenido cojones de inmediato en tiempo de Guido Bellido disolver el Congreso es su negligencia del presidente que ha sido en su momento. Ahí nomás era para que cierre el Congreso, cuando gozaba totalmente de la popularidad del pueblo. Se ha dejado de debilitar con este Congreso majadero, corrupto, le digo con todas las letras. Ahora la pregunta es, ¿la Constitución política del Perú es necesario? ¿Qué se va a cambiar? ¿En qué consiste
esta propuesta de cambiar la Constitución, ¿qué cosas se quiere cambiar? ¿Todo? Entre otros, yo vengo de la clase trabajadora, ¿ya? ¿Para ti qué se cambiaría? Por eso te voy a enumerar, ¿ya? Entre otros. Desde el cambio de la Constitución de 93, no hay estabilidad laboral para muchos trabajadores. Debe haber unas cuantas empresas que legalmente, que por empresa, por convicción, se dedican por sus trabajadores. Entre otros, no respetan la ley laboral, ni en sector público, ni en sector privado. Con mucho más razón en el sector privado, porque hoy en día ya no existe el sindicalismo. Cuando quieres crear un sindicato, ya no te ampara la ley, sino venga usted, señor, te liquido y chao. Ese es uno de ellos. Dos, yo te pregunto a ti como periodista, acá el hombre, ¿estamos de acuerdo con la ley de reinversión de nuestros impuestos? Con la ley de reinversión de nuestros impuestos. Pero lo que pero tú ¿por estás qué tienen, hablando... o sea, usted, esas leyes que están estipuladas en esta Constitución? O sea, le pagas a la radio acá tú por dejarte salir al aire y después le vas a pedir devuelto porque este año no has ganado, tienes doble contabilidad, una para ti y otra que no has ganado nada para que declares a la SUNAT. O sea, ni por mangas ni por buenas no vas a pagar. Entonces, eso está bien para ti. Ahora es necesario... Está bien para ti en esta Constitución que está estipulado donde dice que no se debe pagar impuesto a la sobreganancia de las grandes mineras. ¿Eso está bien? Podría ser un desacuerdo, pero es necesario para modificar esas dos leyes que tú dices, se va a tener que cambiar la Constitución. Que se reforme nomás la Constitución, que se reforme nomás. Se va a tener que pedir un referéndum para... Cuando es más fácil cambiar esas leyes. Que con mucha facilidad, sí, te lo digo, que con mucha facilidad, incluido este Congreso, le han dado otra vez, otros 10 años o 20 años para los hidrocarburos. Claro, ahí ha corrido lobby por medio, vótame por esta ley y le dan con tanta facilidad. Así no vamos a poder caminar. Ahora la pregunta así final, no vamos a poder para dar caminar. pase también a Chipa, ¿usted cree que la Constitución política del Perú, cambiándolo, va a cambiar la historia del pueblo, va a cambiar la historia del Perú? Dijo, y parte, no soy aprista, pero dijo Alan García. No, yo sé que tú eres izquierdista. Yo sé que tú eres de la izquierda. El gran aprista, y aprista de verdad, el señor doctor Javier Vallerriestra, constitucionalista a la vez, que la Constitución se debía cambiar y que a lo largo de la historia del Perú, cada 10 años, cada 15 años, se ha cambiado. ¿Cuál es el miedo? Cambiar o reestructurar. Reestructurar es que el Congreso modifique y que sigue la Constitución 93. Cambiar es como la Constitución del 79 se cambió en 93, ¿no? En su totalidad. Eso es. Ahora, solo el Dios puede cambiar noche a la mañana todito, ¿no? Bueno, pero entonces... en este caso, queremos al menos que se reoriente y que se cambie, y para poder nosotros, o para poder satisfacer esa insatisfacción de toda esa gente del sur que están, no solo con lo que te he mencionado, 3 puntos, hay muchísimos puntos. Mira, sin ir lejos, ¿qué hace? No le han dejado al gobierno, por ejemplo, ni gobernar por presupuesto del Congreso que le aprueben, ni por decreto de urgencia, el agua y desagüe. ¿Qué hacen entre ellos peleando? Usted ha cubierto el otro día la lucha de mi población, la masificación de gas natural. Esa es una pequeña partecita, Muruguay, Valle Mauta, que todos los conos de Collique, de Caraballos, tienen las mismas necesidades que nosotros. ¿Por qué están llenos de los cerros? Porque no hay accesibilidad para comprar terreno en la parte baja. Entonces, de alguna y otra forma, los que tienen menos recursos viven en los cerros. ¿Quién te habla? ¿Qué hacen estos señores peleándose por la ideología, peleándose, más que todo la derecha? Repito una vez más, ¿cuál era el miedo para consultar al pueblo? Si el pueblo decía no se cambia la Constitución y respetamos, y que ellos también nos respeten a nosotros. Gracias. Bueno, qué bien, compartimos, analizamos, comentamos, eso es importante, Chipa. ¿Cuál es tu posición frente a esta situación justamente que se está enfocando en estos momentos? Hay marchas, ayer se marchó por la paz, hoy se marcha por
disolver sacar a todos los congresistas y que se vaya Dino Boluarte y tanta cosa. ¿Eso soluciona el problema que queremos todos los peruanos? Bueno, mi estimado Wilson, es lamentable, ¿no? Vivimos en un país justamente que hasta ahora todavía se ejerce el Estado de Derecho. Y gracias a ese Estado de Derecho podemos salir a protestar y podemos salir de repente a opinar de acuerdo a nuestros pensamientos. Y eso está normado justamente en las leyes constitucionales. Y gracias a ese Estado de Derecho, nuestro hermano Huanca va a marchar hoy día. Viene acá y habla porque está en toda su libertad hasta ahora, ¿no? Yo no quiera que realmente esto se termine, porque verdaderamente la libertad de expresión es algo lindo, pero se va a terminar siempre y cuando los peruanos estamos así de esta manera. Nosotros tenemos que apostar justamente en defender justamente la soberanía del Perú. Respetamos las decisiones y las posturas políticas pueden tener cada persona, esta es una manera democrática. Ayer se ha visto una marcha que verdaderamente por la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos, al margen de que de repente podemos salir a protestar, pero que verdaderamente ha sido manchado y hemos visto justamente algunos infiltrados que verdaderamente vienen justamente a dañar justamente esta clase de demoliciones que son pacíficamente y que están normados bajo derechos constitucionales. Ahora, se ha visto claramente que un personaje que ha empezado a echar pintura a la policía con una pintura roja, haciendo palabras homofóbicas justamente en contra del Estado del Derecho. Prácticamente esta persona, ¿quién es esta persona, esta mujer? Es una mujer que realmente ha estado allegada a Perú Libre, es una mujer que ha sido fer defensora del señor Cerrón, de la izquierda. Prácticamente ha manchado esto y ha sido detenida como tiene que ser, porque en el momento que tú sales a marchar pacíficamente estás protegido por la Constitución Política del Estado que está normado, pero cuando tú pasas la línea y rompes el orden constitucional, la policía tiene derecho a intervenirte porque está rompiendo el orden constitucional. Ya no entra tus derechos constitucionales, sino que ya tú has vulnerado, has pasado la línea. Es lo que acá tenemos que entender. Entonces, todos tenemos derecho a protestar, pero dentro del marco legal constitucional. Dentro del marco legal constitucional, que es pacíficamente. Todo aquel que quema entidades privadas. Ahora, Chipa, Eliodoro Huanca dice, ¿por qué tanto temor a la constituyente y al cambio de la constitución? En el marco de eso, ellos indican, digo ellos porque no están de acuerdo con la constitución del 79, indican 93. del 93, perdón, porque dicen que esa constitución es de la derecha. Ahora, ¿qué pretenden? ¿Que la izquierda haga su propia constitución? Mire, bueno, eso es lo que yo quiero que se entienda, ¿no? La Constitución Política del Estado de 2023, que hubo cambios a través de reformas constitucionales para poder conllevar a una mejora justamente al Perú, que verdaderamente cuando entra Fujimori, y recordemos que en los años anteriores, en la época del APRE y Belaunde, el Perú estaba en un colapso total, el Perú se estaba desangrando. ¿Y quién lo desangraba? Le pido acá, mi estimado Oliver Huanca. Tipo el terrorismo, claro, hay que recordar eso. Terrorismo, ¿a quién pertenece? ¿No es a la izquierda? Fíjese que nos hizo tanto daño y ahora que realmente queremos cambiar una constitución que está a la altura justamente y que todos los derechos constitucionales están garantizados en cuanto a leyes. ¿Por qué tenemos que cambiarle? El 100% de los ciudadanos bitartinos del Perú entero, perdón, no queremos una asamblea constituyente, no queremos un cambio de constitución. El Perú quiere una reforma justamente a través de derechos constitucionales a encontrar una mejora. ¿Qué necesitamos acá? La reactivación económica, necesitamos trabajo, necesitamos que Perú crezca, necesitamos justamente empleo para poder progresar. Pero verdaderamente esto, lo que está pasando es porque el señor Pedro Castillo entró al gobierno diciendo algunas mentiras y le ha mentido al pueblo. A través de la Asamblea Constituyente vamos a cambiar la Constitución. Ni viene, y recordemos que él dijo, ni bien entra, voy a instalar, dijo, algo que no está normado, porque toda reforma constitucional lo tiene que aprobar el Congreso. El Congreso tiene que aprobarlo. Él ha mentido ahí.
El otro dijo claramente de que cuando yo entro a presidente voy a ganar el sueldo de presidente, perdón, de profesor. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? No, pues. Con muchas mentiras entró. Ahora, lo que le ha pasado al señor Pedro Castillo, realmente para que él esté detenido, es por haber roto el orden constitucional. Entonces, el Congreso lo ha vacado no por romper el orden constitucional, sino por la incapacidad moral permanente. Y no llegaba pues a los 87 votos del señor Pedro Castillo. Yo le decía, no llega, no lo van a vacar, porque tenía comprado a congresistas en el tema de la corrupción. Pero el señor se adelanta y rompe el orden Bueno, hoy día constitucional. están siendo investigados. Bueno, Eliodoro Huanca, hoy día sales a marchar. Vas a salir a protestar exigiendo que se vayan los congresistas y que se vaya Dina Boluarte. Efectivamente. Respeto su posición del Claro, compañero de eso se Nazario, trata. pero, Estamos en democracia y la yo democracia yo nos da respeto derecho a opinar. totalmente, y en la organización que lidero también hay socios que piensan como él. Y respeto. Claro. Respeto. Totalmente respeto. De eso se trata, hágase ahora, justicia. Lo que yo sí, de sus propias bocas, acaba de decir el compañero Nazario, de que el 90 y tantos % no quieren que se cambie la Constitución. Muy bien. Mandemos a la consulta. Y si dice todo eso, que están tan seguros que no, nosotros de la parte izquierda, ¿qué pensamos? Vamos a respetar. No vamos a patear el tablero, que siempre ha sido así. Que se consulte. No, ya está cosa sencilla. Ahora Asunto solucionado. Ahora, el tema es acá se respeta, pero cosa, sin crear pues una cosa te voy a decir, una cosa te voy a decir. Yo vengo de pastar mis llamas, mis ovejas. ¿Ya? Las grandes mineras vienen, hablemos de Puno. Se descubrió gran cantidad de reserva de litio. Claro, Lima está descentralizado. Ese puneño que vive en esa puna, mientras que pastea su llama, su alpaca, es dueño de esa tierra. ¿Me entiendes? Ya cuando aparece un mineral como litio, oro o cobre, el Estado le da en concesión, lo envenenan el agua, lo envenenan su pasto, ya no puede tener sus ganados como antes tenía, ya no puede tomar el agua como antes tomaba. ¿Y qué le da el Estado? Por eso está desconforme la parte del sur. Por eso es que está pidiendo que se divida y que de una vez por todas, pero que por ellos solos administren sus propios recursos. Esta situación, entonces que se mande referéndum como muchos países se han separado, nos separamos del sur y se acabó. Y Lima que sobreviva con sus impuestos, Lima que sobreviva con su gente, con su congresista, que toda la vida que se creen que ellos nomás pueden manejar el poder, que ellos nomás saben legislar, que ellos nomás saben gobernar, y que los demás debemos de estar amén, amén de rodillas. Entonces ahora, mejor que nos dejen al sur, que nos vayamos, que nos dividamos y que nosotros administremos nuestros propios recursos como nos dé la gana. Que no nos impongan desde acá descentralización de Lima. ¿Eso qué significa? Llamándonos, no te vas a olvidar, llamándonos ciudadanos de tercera categoría. ¿Tú sabes cuando se rompe, cuando se divide, un pueblo se destruye? Muchos países han sobresalido. Cuanto más pequeño, ¿qué países mejor nos... ¿Qué países? Corea del Sur, Corea del Norte se ha dividido. Cada uno por su rumbo han tomado. De repente el otro ha tomado mal, el otro bien. Pero ahí están, no se han muerto. Ahí está luchándole Catalán en España por dividirse. ¿Cuál es el problema? Si el Estado de acá desde Lima dice no me sirve el sur, bueno, que nos dejen en paz, pues. Y si nos vamos al carajo, nos iremos. Bueno, Bolivia se ha dividido, antes era Alto Perú. ¿Ah? Y Bolivia hoy en día bastante ha crecido en su economía. Es un país próspero de lo que era en tiempo de la derecha, cuando era Carlos Mesa, en esas épocas. Yo paso por Bolivia y cuando voy a mi tierra, Puno. Pero no está Pero lo único Bolivia que te voy a decir, siempre lo voy a decir, que dejen en paz a esos ciudadanos de la Puna que viven, que no le envenenen su pasto, que no le envenenen su agua. Y si le van a envenenar, de verdad que beneficien. Bueno, que no es justo que estén caminando media hora al colegio, 1 hora al colegio, que no haya ahí nivel secundario, que no haya institutos superiores, universidades, que tienen que salir hasta la ciudad de Juliaca.
Bueno, Por favor. ese es el sentir creo que- de los pobladores, ¿no? Pero no basta pues el sentir, sino todo está normado, reglamentado, todo tiene un proceso, evidentemente. ¿Reglamentado qué? ¿Para que nos metan bala cuando reclamamos? Y cuando reclamamos pacíficamente no nos escuchan. ¿Te acuerdas cuando hubo la protesta del Baguazo en tiempo de Alan García? Pero Hubo semana, 2 semanas, 3 semanas, meses, nadie le escuchaba. Hasta que hubo muertes. Recién tomaron cartas en el asunto. yo en te esa doy un época. ejemplo, Huanca, Eleodoro Huanca, cuando se protestó justamente para traer abajo esta ley que querían aprobar los izquierdistas. Ahí está Indira Wilca, Marisa Glave, el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Se hizo una protesta multitudinaria, ¿ya? Y evidentemente Sí, yo no estoy de acuerdo. se logró traer abajo esta ley, y no solamente se hizo una marcha multitudinaria, sino también se hizo planillones, como 2 camiones, 3 camiones planillones, protestando para que esa ley no sea aprobada por la izquierda. La izquierda, ¿qué es lo que quería? Promover el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, eso es lo que trae. Mira, ¿Te das cuenta? a pesar de entre Pero a no ver, hubo a ver, vayamos, no entre hubo congresistas o violencias. entre ideologías de derecha tienen sus discrepancias, y que lo hemos visto entre las izquierdas. Yo también siempre voy a decir desde mi posición, Dios nos puso varón y mujer, y que yo tampoco estoy desacuerdo con ese tema de... Bueno, no se vamos dio. a escuchar para otro tema, porque este tema es importante, ¿no? Analizar cada uno tiene su opinión, Mira, su pensamiento. Qué lindo es sí, compartir, ¿no? claro, Ideas. Así es, mi estimado Wilson, en todo caso, como siempre, ¿no? Llamando a la paz, a la tranquilidad, porque a veces exaltándonos no vamos a Es que lograr la nada. violencia genera violencia, Exacto. la violencia Exacto. genera muerte, Entonces, destrucción. a veces creemos que porque gritamos, porque nos exaltamos, creemos tener la razón. No. Entonces acá yo le llamo a nuestro amigo Leodoro, que como dirigente nos conocemos, que realmente transmitamos la paz y la tranquilidad, porque no podemos estar transmitiendo justamente, a separar justamente la soberanía del Perú, que debemos respetarle todos nosotros, la soberanía. No, el Perú está conformado por costa, sierra y selva. Y eso tenemos que nosotros hacer prevalecer, cueste lo que cuesta. Ahí sí, nosotros debemos llamar a la calma y a la paz. No podemos estar dividiendo al Perú. Es algo que realmente tenemos que llegar a las herramientas constitucionales, a las herramientas legales para poder justamente lograr una independización que ahora se está hablando. Yo creo que no se va a dar, porque la gran mayoría de los peruanos del Perú entero no deseamos la separación justamente o la independización de un pueblo para que realmente hagan justamente su vida cotidiana. Eso no está permitido justamente en las leyes constitucionales. Entonces, se tendría que aprobar justamente a través de una ley de reforma por el Congreso. Eso lo creo que está para debatirse todavía. Son ideas que se están manejando. Qué hermoso es debatir, opinar con altura, ¿no? Cada uno hace llegar su pensamiento, lo que Exacto. siente, lo que cree, porque el hombre el hombre hace lo que cree, ¿verdad? Está con nosotros el ingeniero Walter Sánchez. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días, tu saludo. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema que se está debatiendo aquí en Hágase Justicia? Wilson, un gusto saludarte a tus invitados y desearte un nuevo año y que sea mejor. Voy a ir al punto y como ciudadano agradezco mucho que tú me permitas ejercer mi derecho constitucional en artículo 2 respecto a la libertad de opinión. En primer lugar, yo recomiendo que este tipo de debates no sea teñido de color. Es decir, cuando tú preguntas como periodista, ¿eres rojo, amarillo? Sí, obviamente estás seccionando a las personas. Yo creo que las personas en este momento no tienen colores. Creo que como ciudadano del Perú y dirigente de las Américas, la gente tiene necesidades que se expresan. Respondo al señor Chipa, que está absolutamente equivocado y no tiene ningún dato estadístico para señalar y generalizar que el Perú no quiere. Está equivocado, señor. Usted no tiene datos estadísticos que justifiquen ello. Su posición no se puede generalizar. Es como que yo diga, la gente quiere que se cambie la constitución. Es mentira. Hay posiciones, hay deseos y necesidades. El cambio de constitución es un derecho que nace de la necesidad. No tiene posiciones políticas, ¿me entiende? Entonces, la constitución, en simple lo voy a decir, se podría llamar un referéndum donde a la gente le preguntas en las nuevas elecciones que van a haber el 22-24, ¿quieres que se cambie la constitución? La gente dirá sí o no. A partir de eso diremos la mayoría sí quiere, la mayoría no quiere. Un ejemplo, Chile.
Chile ya hizo lo mismo. Chile pasó ese proceso. Preguntó a la gente. En primera parte la gente dijo que sí, que se cambie. Pero luego cuando se aprobó la reforma constitucional dijeron que no. La gente cambió. ¿Se da cuenta? La población ha decidido. Eso es lo que se está pidiendo. Punto 2. Le preguntaste al dirigente del señor de Uruguay ¿qué se puede cambiar la Constitución? Yo te respondo. Por ejemplo, todo el capítulo económico, del artículo 55 al 86, es nefasto. Por ejemplo, habla del monopolio. Te pregunto a ti y a tu invitado, ¿hay monopolio en Perú? Por supuesto que hay oligopolio. Son 10 familias las que gobiernan, ¿no es cierto? Te doy un ejemplo. Incafarma, Mifarma, matan a las industrias pequeñas. ¿Eso tiene color? No, tiene color político. Otro ejemplo, el artículo 124, por ejemplo, ministros. Se ha criticado mucho la calidad de los ministros. ¿Acaso la Constitución te dice cuáles son los requisitos para tener ministros? No lo hay. ¿Me entiendes? Entonces, si tú analizas la Constitución, hay partes que pueden ser reformulados. La Constitución del 93, con la anterior que lo hizo Fujimori, falso, no fue por una reforma, fue por una decisión política y arbitraria que se cambió. De 306 artículos fueron reducidos a 206. Finalizo. En el capítulo económico hay solamente 2 artículos, el 87 y el 88, que hablan de las comunidades campesinas, donde le dices, tú ahora eres una persona jurídica, tienes tu territorio. Te pregunto, nosotros que dependemos en la seguridad alimentaria de la agricultura, de los hermanos campesinos, ¿le hemos dado derechos? ¿Tienen participación? ¿Tienen decisiones? ¿Cómo estamos en el tema del abono en este momento donde han fracasado cuatro compras de abono? Entonces, el cambio de constitución hay que tratarlo de manera democrática. Quien te habla no tiene colores. Yo soy un ciudadano democrático, no tengo color, no defiendo ni a la izquierda ni a la derecha, defiendo los intereses del país. Y sería absurdo decir que estamos en un lugar donde todos tenemos los derechos. Hay una economía social de mercado. Esta constitución es netamente neoliberal, ¿no es cierto? Ya, entonces fue gestado, si tú lees, invito a ustedes a que lean el origen y cómo Fujimori y de dónde Fujimori copió, ¿no es cierto? El Departamento de Estado del Tesoro Público de Estados Unidos, ¿no es cierto? Hizo un documento base. Ya, yo, el día que yo vaya, te voy a llevar documentos de 10 reglamentos que le dio a todos los países de Latinoamérica en el año 90, para que sobre esa base se modele la constitución, no solo del Perú, sino de algunos países de Latinoamérica. Por lo tanto, eso ha cambiado. Es cierto, y reconozco que ha habido desarrollo de economía, pero también se han abierto las brechas entre pobres y no pobres. En este momento, no solamente hay 10 familias, sino hay gente que no tiene agua y desagüe con toda la cantidad de dinero que tiene el Estado. El Estado sí tiene recursos, tiene dinero, pero la incapacidad política y técnica de los politiqueros ha dañado. Tú tienes un margen de 30% de dinero que están devolviendo en este momento las municipalidades por no ejecución. ¿Te das cuenta? Entonces el tema no es político, para mí es ciudadano. Por lo tanto, si lo tratamos desde esa perspectiva, yo te podría decir, sí se debe cambiar algunos artículos de la Constitución. A través de una reforma, sí. Si el pueblo pidiese una asamblea, se puede hacer la asamblea. Entonces ahí recién usted, yo y todos diríamos, estadísticamente el 70% quiere cambiar, o no, o dirían no quiere. Así resolvemos. Porque esta duda de que si quieren o no quieren, o yo me rogue, como tu invitado a decir la mayoría, es falso, pues. No se puede mentir de esa manera. No tiene estadísticas. Entonces hay que tener opinión centrada, leída y mesurada. En este momento, es cuando todos los peruanos debemos leer la Constitución. Yo tengo en este momento la Constitución en la mano y te puedo hablar por ello de eso. Así que estudio todos los días la Constitución, por eso que fundamento, no solamente uso la palabra Constitución, sino digo qué cosa hay en la Constitución. Una cosa es hablar de la Constitución y otra cosa es hacer. El haber matado muchas gracias, ingeniero Walter Sánchez, por su opinión. Es inhumano, es criminal, ¿me entiendes? Y eso tiene que ser juzgado. Con la misma intensidad que la fiscal de la Nación está juzgando a Pedro Castillo, la fiscal de la Nación, yo no la reconozco como presidenta Dina Boluarte, tiene que ser sometida a la justicia. Eso es un Estado constitucional de derecho, donde todos somos sometidos al escrutinio de la justicia. Y se probará allí si es culpable. En el caso mismo del señor Castillo, si tiene supuestos de hechos sobre delitos, que vaya a la cárcel. Pero si su posición de presidente ha sido vulnerada, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso se va a determinar judicialmente y se respetará. No estamos a favor de las personas, estamos a favor de los hechos, de la democracia, estimado Wilson. Entonces, gracias, ingeniero. Deseo visitarte, muchísimo la oportunidad. Y bueno, saludos a tus invitados. Gracias, muy amable. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Yo me quedo con una frase que dijo el ingeniero, no basta las leyes, la Constitución, no es tema de hombres. Dice color político, yo también me quedo con ello. Muy al margen de la posición de izquierda o derecha. Hay muchos ciudadanos que nos están escuchando, que ellos no comparten que es izquierda, derecha, pero quieren el cambio. Y eso tiene razón el ingeniero Walter. Pero el tema es pues que tú eres izquierda, que él no le gusta que le diga izquierda y derecha. Lo cierto es,
pero hay que Su posición del ingeniero, su posición del ingeniero sin llegar pues a la totalmente sin llegar a las saludable, armas, total. sin llegar al vandalismo. Por ejemplo, ayer esta acción de esta señora de tirar pintura roja. Yo a los condeno, policías. condeno. Claro. Condeno, no, está o sea, mal. de eso estamos hablando. Y no vamos a permitir que un protestante eche balde de pintura, ni que un policía nos meta Claro. bala. Que sea la lucha Ahí está, tranquilamente. de eso se trata. ¿No? Creo que palabra final, Chipa. Sí, bueno, yo creo que acá, como siempre, debo llamar a la Cámara de la Paz. Respetamos las opiniones Claro. del ingeniero Walter Sánchez, le respetamos, ¿no? Como profesional que es él, pero también debo hacerle recordar, si habla de estadísticas, si habla de encuestas, debo hacerle recordar de que en las estadísticas últimas que se ha llevado, el Perú, señor Walter Sánchez, no desea una asamblea constituyente y no desea un cambio de constitución. Lo que el Perú quiere, revise usted las estadísticas y yo le reto a usted que revise. Prácticamente dice claramente de que el Perú quiere cambios estructurales, señor, estabilidad económica, queremos trabajo, queremos progresar como ciudadanos peruanos, no queremos una asamblea constituyente, en ese caso, mi estimado Wilson. Entonces, para ir terminando uno ya. de los temas importantes, Ya, uno en nada más. provincias, justamente se ha visto ya en vivo, en directo en las redes sociales, que ya han dinamitado un cerro, tapando las vías, justamente la salida justamente a Juliaca. Esto no es algo normal, señor Wilson. Esto es terrorismo. Bueno, ya la justicia hará su trabajo. Palabras finales también para cerrar el tema nacional. Antes que me olvide, por favor, hacer un llamado al nuevo alcalde de Ate, doctor Franco Vidal Morales. Desde el 1 de enero a mi organización no está ingresando el recolector de basura. No, que pero los entramos socios, después, para cerrar el tema nacional. Después entramos el tema local. No te va a alcanzar ya. Bueno, Sí, en caso para cerrar el lo tema mi- nacional. no, yo entiendo, pero lo que responde al ingeniero Walter Sánchez, el hombre, de que pueden decir las estadísticas, pueden ser lo que quiera, la única palabra, la última estadística va a ser la consulta popular. Que el pueblo diga que estamos de acuerdo, yo voy a decir amén, estaba equivocado. Muy bien, listo. Nada más. Quedamos, cerramos el tema nacional y nos vamos.